Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos las noticias más jugosas y los rumores más impactantes de la farándula, especialmente esa que nos llega desde Turquía, nuestro epicentro de pasión y melodrama. Hoy tenemos un plato fuerte, un guiso bien condimentado que a muchos de ustedes les va a dejar con la boca abierta, pero también con el corazón un poquito roto, lo reconozco. Y es que hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho, de la ruptura del dúo que parecía invencible, de la implosión de una de las parejas más queridas, admiradas y shippeadas de las series turcas. Ya saben que el mundo del espectáculo es una montaña rusa, un sube y baja de emociones, y esto que vamos a contar hoy es la prueba irrefutable. Pero no se preocupen, que aquí no vamos a juzgar a nadie, solo vamos a explorar los detalles, los rumores, las supuestas razones y las posibles consecuencias de esta bomba que ha estallado en el universo de las telenovelas. Si son como yo y aman el drama tanto como la cafeína por las mañanas, entonces este es su vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus snacks favoritos, porque este recorrido por el lado más oscuro de la fama, del amor y de las expectativas mediáticas va a estar muy intenso. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de la noticia, no se les olvide darle al botón de suscribirse. Sí, ese botoncito rojo que está por ahí abajo, porque así, además de apoyarnos a seguir creando este contenido que tanto les gusta, también se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde se los aseguro, seguiremos desvelando los secretos más escondidos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos a por el salseo. Imaginen por un momento el panorama: Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja de ensueño, la química explosiva que nos hizo creer en el amor verdadero gracias a su interpretación en Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español. No solo era evidente la conexión en pantalla, sino que la trasladaron a la vida real, confirmando que a veces, los cuentos de hadas, o bueno, las telenovelas de amor, se hacen realidad. Su relación era la comidilla de todos los medios, sus fotos juntos incendian las redes sociales, sus apariciones públicas generaban titulares por doquier. Parecía que vivían en una burbuja de felicidad, que nada ni nadie podría separarles. Pero como siempre pasa en las historias más apasionantes, la calma antes de la tormenta puede ser engañosa. Y así fue. De repente las señales de alarma empezaron a sonar. Primero pequeños detalles que los más observadores notaron: menos fotos juntos, menos comentarios en redes, menos apariciones públicas conjuntas. Luego los rumores, esas sombras que siempre acompañan a las parejas famosas, empezaron a circular con más fuerza. Se hablaba de distanciamiento, de problemas de comunicación, de agendas incompatibles, de celos, de terceros en discordia. En fin, el catálogo completo de los clásicos problemas de pareja. Al principio nadie quería creerlo, nos resistíamos a la idea de que Hanke, como los fans los bautizaron, pudiera llegar a su fin. Pero como una profecía que se hace realidad, la noticia se confirmó: la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel había terminado. La noticia, por supuesto, cayó como un jarro de agua fría sobre los millones de seguidores que la pareja tenía en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de comentarios de decepción, de tristeza, de rabia incluso. Los fans de Hanke, los que soñaban con una boda, con una familia, con un final de cuento de hadas, vieron cómo su ilusión se hacía añicos. Y aquí es donde empieza el verdadero drama, porque no solo se trataba de una ruptura amorosa entre dos personas, sino de la implosión de un fenómeno mediático que trascendía la pareja. Hanke era una marca, una imagen, un producto que generaba millones de euros en publicidad, en colaboraciones con marcas, en presencia en redes sociales. Su ruptura no solo afectaba a sus vidas personales, sino a toda una maquinaria de marketing y a la industria del entretenimiento turco. Y lo que hace que este drama sea aún más interesante, es la forma en que Kerem Bürsin ha gestionado esta ruptura. No es que Hande no haya tenido su propia cuota de protagonismo, porque ella también ha dejado claro que su capítulo con Kerem está cerrado. Sin embargo, la actitud de Bürsin ha sido más tajante, más directa, más, digamos que menos diplomática. Si bien es cierto que ambos al principio fueron sutiles en sus manifestaciones públicas, Kerem no se ha cortado a la hora de dejar claro que el tema Hande está completamente fuera de su agenda. Ha sido más frontal en sus declaraciones, más explícito en su rechazo a la idea de cualquier tipo de reconciliación, o incluso de colaboración profesional con Hande. Algunos dirán que es su derecho, que tiene todo el derecho a cerrar un ciclo, a tomar distancia y a seguir adelante con su vida. Y sí, es verdad. Pero también es cierto que al ser una figura pública, sus palabras tienen un eco que afecta a mucha gente.
Sus declaraciones, lejos de calmar las aguas, han avivado aún más la polémica, generando un debate encendido entre los fans de uno y otro. Los seguidores de Ande le acusan de ser poco sensible, de no respetar los sentimientos de ella, e incluso de haber utilizado la relación para impulsar su propia carrera. Los fans de Kerem por su parte le defienden a capa y espada, argumentando que él también tiene derecho a proteger su privacidad y a marcar sus límites. En resumen, un auténtico lío. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este rechazo tan contundente por parte de Kerem Bürsin? ¿Qué fue lo que realmente pasó para que la historia de amor de Hanke terminara de forma tan abrupta y tan poco amistosa? Aquí es donde entramos en el terreno de los rumores, de las especulaciones, de las teorías conspirativas. No hay una respuesta clara, porque ni Kerem ni Ande han dado detalles específicos de las razones de su ruptura. Pero como siempre pasa en el mundo del espectáculo, los rumores se encargan de llenar los vacíos. Se habla de problemas de comunicación, de diferencias irreconciliables, de celos profesionales, de presiones externas, de terceras personas, de una combinación de todos estos factores. Algunos medios han publicado que la relación se desgastó por la presión de la fama, que ambos se sentían agobiados por las expectativas de sus fans, por la constante exposición mediática, por la falta de privacidad. Otros apuntan a que la relación se convirtió en una competencia, que ambos buscaban destacar por encima del otro, que las ambiciones profesionales chocaban con sus planes personales. También se ha rumoreado que la distancia y sus agendas incompatibles hicieron mella en la relación, que el tiempo que pasaban separados generaba desconfianza, que los celos terminaron por destruir lo poco que quedaba de la relación. Y no faltan las teorías que señalan a terceras personas, a supuestas infidelidades que habrían sido la gota que colmó el vaso. La verdad es que es muy difícil saber qué pasó realmente porque al final del día, solo ellos conocen la historia completa. Lo que sí es evidente es que la ruptura de Hanke ha marcado un antes y un después en la carrera de ambos. Ande ha seguido con su vida, participando en nuevos proyectos profesionales, manteniendo su perfil alto en redes sociales, demostrando que es una actriz con talento y un ícono de la moda. Kerem por su parte ha intentado reinventarse, explorando nuevos caminos, buscando nuevos horizontes. Ha participado en series y películas, pero también ha mostrado interés en la producción, en la dirección, en la creación de contenidos. No se ha estancado, no se ha dejado vencer por la decepción, aunque su actitud pública siga generando controversia. Y aunque ambos han seguido adelante, es evidente que la sombra de Hanke sigue planeando sobre sus carreras. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación, con un reencuentro en la pantalla, con un nuevo capítulo de su historia de amor. Pero la realidad es que por ahora, esa posibilidad parece muy, muy lejana. Y ahí es donde volvemos al rechazo de Kerem Bürsin. Su actitud hacia Ande, por lo menos de cara al público, es de un cierre total. No deja lugar a la duda, ni a la esperanza. No parece dispuesto a dar un paso atrás, a reconciliarse, a hacer borrón y cuenta nueva. Y esto, por supuesto, genera un gran debate entre los fans, que se dividen entre los que lo comprenden y los que lo consideran una falta de respeto hacia la relación que compartieron y hacia el sentimiento de sus fans. Pero más allá de las opiniones personales, lo que está claro es que el dúo Hanke se ha extinguido, que la magia que irradiaban juntos ha desaparecido. Y eso, por supuesto, es algo que muchos de sus seguidores lamentan profundamente. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Creo que en primer lugar nos recuerda que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde fuera, pueden ser frágiles, que la fama y la presión mediática pueden ser un obstáculo muy difícil de superar, que las expectativas de los fans no siempre se corresponden con la realidad. También nos enseña que los famosos, a pesar de ser figuras públicas, son personas de carne y hueso, que tienen sentimientos, que sufren, que se equivocan, que tienen el derecho a tomar sus propias decisiones, aunque no siempre coincidan con lo que nosotros esperamos de ellos. Y por último nos recuerda que las historias de amor, incluso las más intensas y apasionadas, no siempre tienen un final feliz, que la vida real no siempre es como las telenovelas y que a veces los finales abiertos son la única opción. Y es que, queridísimos amigos, el mundo del espectáculo es así, lleno de luces y sombras, de amores y desamores, de éxitos y fracasos. Y nosotros como espectadores no podemos hacer más que observar, analizar y en algunos casos también opinar. Pero sí. Desde el respeto, desde la comprensión, desde la empatía. Porque al final, todos somos humanos, y todos merecemos que se respeten nuestras decisiones y nuestros sentimientos.
Y aunque la ruptura de Hanke nos haya dejado un sabor amargo, no debemos olvidar que la vida sigue, que hay nuevas historias que contar, nuevos proyectos que emprender, y nuevas oportunidades para amar y ser amados. Y para terminar, vamos a recapitular brevemente los puntos más importantes de este drama. Hemos visto cómo la pareja de ensueño, Hanke, se ha desmoronado, dejando a sus fans con el corazón roto. Hemos analizado el rechazo de Kerem Bürsin a cualquier posibilidad de reconciliación o de colaboración profesional con Hande Erçel. Hemos explorado los posibles motivos de su ruptura, desde los rumores de problemas de comunicación hasta las presiones de la fama. Hemos reflexionado sobre las lecciones que podemos extraer de este drama, recordando que las relaciones, incluso las más perfectas, pueden ser frágiles y que las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Y sobre todo hemos aprendido que los famosos son personas de carne y hueso, con sus propias vidas y sentimientos. Y con esto, queridísimos amantes del drama y de las series turcas, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis profundo, o por lo menos, lo más profundo que nos permiten los rumores y las especulaciones. Como siempre, les doy las gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del espectáculo, por dedicar un ratito de su tiempo a ver nuestros vídeos y por ser parte de esta comunidad que tanto amo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, así que una vez más gracias, gracias y mil gracias. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este drama. ¿Qué les ha parecido la actitud de Kerem Bürsin? ¿Creen que alguna vez veremos una reconciliación entre él y Hande? ¿Qué les ha enseñado esta historia? No se corten, déjenme todos sus comentarios en la cajita de abajo, porque me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no se olviden de darle un like, de compartirlo con todos sus amigos que aman las series turcas, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y recuerden, aquí estaremos siempre con las noticias más jugosas, los rumores más impactantes, y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que el drama los acompañe.